Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son las 8 de la mañana con 11. El país es un hervidero. Yo he estado, como ustedes saben, de vacaciones, pero he estado siguiendo, evidentemente, las redes, todo lo que ha estado pasando. Y no ha cambiado, para serles sincero, no ha cambiado mucho de que me fui, ¿no? Ok, lo han salvado a PPK, pero no sé si la gobernabilidad está salvada. Yo no sé, la verdad, si el país está salvado. Yo creo que no tenemos presidente. Yo creo que Mercedes Arauz ya no tiene ni credibilidad política ni tiene manejo para poder hacer las cosas. Es un gabinete improvisado, es un gabinete sin credibilidad. Y ahora tenemos esta circunstancia del sismo Arequipa en donde van a tratar de hacer la bomba de artificio, que están siendo eficientes, como también hicieron lo propio con el tema del fenómeno del niño costero. Pero el fenómeno del niño costero, Dios quiero que no se vuelva a dar, pero fue lo que fue, con una sola fuerza. Entonces es un gobierno desgastado, con una persona que no tenía las capacidades para ser presidente, que estaba metido en actos de corrupción gravísimos como PPK, que nunca formó un gobierno de gente eficiente, que se rodeó de gente anti como este señor Zavala, que ha sido nefasto, gente anti-fujimorista, gente anti-aprista, gente siempre con antis, gente que no ha sabido gobernar. Y estamos en una situación, Javier Velázquez, que es de hecho un presidente sin legitimidad y un gabinete sin fuerza que ahora van a volver a pedir facultades. ¿Cómo ve la circunstancia a esta hora de la mañana y a esta instancia de este mes que ya está en su mitad, enero? ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Más o menos comparto tu diagnóstico. La situación crítica se mantiene, que ha sido aumentada ya porque la crisis se ha extendido a la calle. Ha habido la protesta de los sembradores de papa y también de los que están en contra del indulto. Entonces, yo creo que con la fuerza del gobierno es muy difícil que puedan controlar ese clima cada vez más creciente de conflictividad. Y en ese contexto, por lo que yo he leído las declaraciones de los voceros de la bancada más importante del Congreso, no hay ninguna posibilidad de que se pueda dar facultades delegadas. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle a la primera ministra que priorice sus proyectos de ley, los envíe al Congreso, y por el propio mandato de la Constitución, que se trabaja así. Trabajarlo rápido, sí. Además, está el problema de que cuando un gobierno, cualquiera que sea, se torna ilegítimo, las fuerzas sociales comienzan a tomar vida propia, los partidos toman... En este momento hay una crisis en el APRA, hay una crisis en el Fujimorismo, hay una crisis en el PPC, hay una crisis en la izquierda con este Nuevo Perú y con el tema de la decisión de su bancada, con Frente Amplio. En el otro lado del socialismo, con Susana Villarán, hay una crisis generalizada en partidos políticos, pero así todo el gobierno es el más débil de todos porque es quien ejerce el gobierno, y ante eso se habla de una nueva huelga de profesores también. Es decir, así como el gremio de la papa tiene derecho al piteo, yo no quiero ponerme a pensar qué va a pasar pasado mañana, mes de febrero, cuando ya se cumpla un año del fenómeno del niño costero y se vuelva a confirmar que en todo el norte del Perú, en Tuchiclayo, en Mi Trujillo, en Piura, lo de una sola fuerza fue un gran psicosocial. Fue un gran negocio de algunos publicistas. Pero ya está bien. Pero, Javier, cuando uno ve un huaico como el que estamos viendo en Carabelí, ¿no es cierto? Claro, ahí va el ministro X, a ti tocó ser ministro también, claro, te ponen tu casaquita, tu chalequito, sales con las microondas, vas y hablas, claro, pero y al día siguiente, y al otro día, y al otro día... ¿Cómo está el norte? Para que no pase lo mismo con Carabelí que lo que ha pasado en el norte. Por eso pregunto a estas instancias, porque dentro de un mes se cumple un año del fenómeno del niño costero. Yo te voy a hablar, básicamente, tengo una radiografía, pertenezco a la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción. Lo único que tuvimos a diciembre fue el reiterado despilfarro del dinero en la limpieza de ríos. Por eso es que han relevado al ministro de Agricultura. Es la única intervención aparatosa en dinero, y de ahí vemos esfuerzos muy acotados, como por ejemplo el ministro de Vivienda, que está construyendo 80 casas definitivas en Chiclayo. En Piura han entregado un poquito más. Y
De ahí transportes, salud ha estado totalmente abandonada. Las postas en Chiclayo, en el centro de Chiclayo, las postas están trabajando en carpa. ¿Hasta el día de hoy en carpa? Por favor, te lo suscribo. José Olaya, que está a 5 minutos del centro de Chiclayo, la posta médica de José Olaya atiende en una carpa. ¿Y el ministro Alessio? Cero a la izquierda, por favor. Cualquier cosa puede ser, señor, menos ministro de Salud. De tal manera. Y segundo es que. Porque, ojo, yo puedo entender. Pero déjame, esto mismo me lo has contado tú en noviembre. Sí, pues, pero está ya, cero, pues, noviembre, diciembre, 15 de enero. Y te quiero decir algo. ¿Cuándo te demoras en hacer una posta? Y te quiero decir algo. Mira, el hospital regional de alta complejidad que hicimos en el gobierno de Alan García, con 200 camas, que costó cerca de 500 millones de soles, cuando vino la emergencia el año pasado, vino la orden de Lima, que atendieran la mayor demanda que se había generado con los damnificados de todas las regiones. Eso obligó al gobierno regional de los señores Acuña y al director a contratar más personal. He estado mes y medio con el director de ese hospital y con el gobernador regional en el Ministerio de Salud para que devuelvan ese dinero para pagarle a estos profesionales. Hasta ahora, ni un centavo. Ya. Está parada la unidad de cuidados intermedios, está parado el tomógrafo del hospital regional. Así está la situación. O sea, que no hablen de reconstrucción porque no tienen autoridad. Digo esto porque ahorita van a comenzar a hablar. O sea, acá hay palabras que tristemente se prostituyen, ¿no? Como gobernabilidad, como reconciliación, como reconstrucción. Entonces la idea es, Javier, que no me vengan a hablar ahora de la reconstrucción de Carabalí. Así es. O sea, por un tema ya de respeto, que cambien el vocablo o que por último la actitud frente a la solución de los problemas en la cosa pública, lo que importa a la hora de la hora es la celeridad, la solución. Y veo, estoy chequeando que con Arequipa me quieren hacer lo mismo que con el norte. La fotito, el ministro, la imagen de que están trabajando en el COEN, ¿no es cierto? La gorrita. ¿Qué hacen echarados abajo un techo con una gorrita y con un chaleco? O sea, que dejen el show. El show le hace daño a todos, no solamente le hace daño al gobierno. Le hace daño también a Javier Velázquez, que claro. Un día tú te vas a ir a Chiquete y decir, no hiciste nada por la reconstrucción, pero yo dije en Exitosa, ¿qué me importa lo que dicen? Yo no tengo mi posta. Es lo que va a pasar. Así es. Todos son malos, que se vayan todos. Eso es lo que va a pasar. Vámonos a la pausa, luego la misma se sube a la mesa, se suma a la mesa Jenny Vilcatoma para hablar de la circunstancia política y qué pasar con este gabinete, de esto de que hay que dejar gobernar a PPK. ¿Puede gobernar PPK en estas circunstancias? Javier, con la experiencia que tiene, ha sido presidente del Congreso, ha sido premier de la República. Le voy a preguntar qué cosa es gobernar, ¿eh? Porque la verdad es que hay gente que en mi caso también ya llega un momento que tenga mi duda. Yo creo que hoy no tenemos gobierno. Vamos a ver si él me corrige ante el expresado. Pausa, regresamos con Jenny Vilcatoma. Ya regresamos con Philip Butters. A ver, estamos con Jenny Vilcatoma, a la cual le agradecemos por su presencia aquí en su casa, en Exitosa, para hacer la misma pregunta que le he hecho a Javier, ¿no? ¿Puede gobernar PPK en estas circunstancias? Yo lo veo como un presidente deslegitimado. Yo lo hablo en términos muy sencillos, me perdonarán Javier y Jenny, que son abogados, que gente que maneja un idioma congresal, docto. A PPK lo han payado choreando. O sea, lo que se le han payado a PPK es un choreo. O sea, es lo que le han buscado toda la vida a todos los políticos. Es lo que se le ha encontrado a PPK. Entonces, ¿cómo puede gobernar un presidente del que ya todo el mundo sabe en la clase política a lo que se dedicaba y a lo que se puede seguir dedicando él o sus ministros? ¿Cuántos ministros más tendrán sus sepúlvedas? ¿Cuántos contratos más puede firmar este gobierno que vamos a tener que revisar en los próximos años? Inclusive cuando ya está muerto el señor PPK, porque la vida es así. Y nos vamos a topar con que hubo negociado y medio. ¿Puede gobernar así Pedro Pablo Kuczynski? Y Jenny, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Philip. Buenos días al congresista Javier Velázquez Quesquén. Bueno, el presidente está totalmente deslegitimado. Tú tienes razón. Lo que hemos encontrado es lo que toda la vida le buscaron todos los políticos. Los nexos, cómo es que siendo funcionario público, ¿no?, sus empresas cobraban dinero también de las empresas que se estaban beneficiando del Estado peruano. Yo considero que el resultado, ya sea de la vacancia y de la no vacancia, tenía que ser un impulso para el país.
tenía que convocar la imagen de personas decentes, la imagen de personas comprometidas con el país y con la lucha contra la corrupción. Yo considero que la presencia de la señora Mercedes Arauz, que bueno, concentra en este momento todo el poder en su condición de vicepresidenta y ahora en el Consejo de Ministros, la que está gobernando en este momento es la señora Mercedes Arauz. Hay a primera discrepancia. El problema es que ahí está otro problema, pues este gobierno es tan dishonesto que no es ella la que está gobernando. Bueno. Porque también está el señor Zavala en la sombra. Sí, claro. Entonces ese es el problema. Cuando Velázquez, que quien era el premier, él era el premier. Pero si tú eres el premier, te das media vuelta y Alan García está hablando con otro. O si tú eres premier de un gobierno y mañana está hablando con otro. O sea, ella no es la premier. Tan no es la premier que no ha podido formar ella no ha podido formar un gobierno. Ella no ha podido formar un gabinete. Está claro que en Cancillería, toda la Cancillería le dijo que no a PPK. Por eso mi buena amiga Cayetana Aljovin, que sabe un montón de cosas, pero no es una experta en política exterior, ha tenido que ser canciller de la República, creo cualquier cosa. Porque Mecha Arauz no fue capaz de convencer a un solo diplomático en el Perú de carrera o una sola persona especialista en Derecho Internacional, ¿no es cierto?, a que sea diplomático, a que sea... Y ahí está lo de Barreda, ahí está lo de todos lo de Kisik Wagner. Ha sido pura improvisación. Yo tengo amigos, y me reservo mi nombre, como 5 que les ofrecieron hacer ministros. Y Zavala sigue operando. Entonces, ahí Bueno, lamentablemente, bueno, Philip, Mercedes Arauz es la cara visible. Claro, obviamente, como todo aquí se maneja, ¿no?, con una persona que está desde la sombra. Mercedes Arauz no solamente ha demostrado incapacidad, porque no está en su primer mes en el cargo. O sea, la incapacidad ya es totalmente evidente y manifiesta, pero además su desacreditación, la falta de decencia con la que ha actuado durante el proceso de vacancia, cómo le ha mentido al país, cómo pretendió mantener los votos el día de la vacancia, cuando ya era evidente que se estaba tramitando el indulto, lo que ha hecho es lamentablemente llevar a este gobierno al abismo, y como tú dices, es casi imposible formar un gabinete que lleve la pero por eso vuelvo y repito la pregunta de Javier por la experiencia que tiene. Tú eres congresista por primera vez y te estás encontrando con el monstruo de 1000 cabezas en el Congreso, Así ¿no? es. Que el dictamen, que el predictamen, que la mayoría, que la minoría, que la precomisión, que la comisión, que la votación, que el pleno y todo este arroz con mango que es el reglamento del Congreso. Pero Javier ha estado dentro. Entonces, la pregunta de Javier es, ¿qué es gobernar? Si tú le tuvieses que explicar a un grupo de chicos de 25 años, estos que salen a las calles a marchar, ¿qué es gobernar? ¿Qué tiene que pasar en estas circunstancias? Con Fujimori, con Keiko, con Kenji, con lo que tú quieras. Pero el presidente es PPK. ¿Qué cosa es gobernar? ¿Qué tendría que hacer PPK para gobernar en estas circunstancias? Mira, gobernar no es tener una faja ni tener fajines ministeriales. La gobernabilidad, que es el concepto moderno, y para explicarlo muy sencillo, es la forma como interactúa el Estado, sus instituciones, con los diferentes actores sociales. De la manera que sea más eficiente, la gobernabilidad irá consolidando su legitimidad. Entonces, cuando hay un gobierno que está de espaldas al país, cuando estamos hablando, te estoy hablando de que en el centro de Chiclayo, me están escuchando en Chiclayo ahorita los paisanos. Sí. En José Olaya, 5 minutos de Chiclayo, hay una posta médica que está trabajando en una carpa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué gobernabilidad estamos hablando? Está abandonado el norte, la reconstrucción, ahora viene lo de Arequipa, viene el problema de los hermanos agricultores de La Papa. La gobernabilidad se mide de la forma como tú haces esa interacción, pero cómo resuelves los problemas. Voy a poner un ¿Cómo lo ejemplo, previenes? Jenny, para que la gente, todo el mundo me entienda. ¿Qué cosa es gobernar? Sector educación. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Ahorita no hay nada sobre el tapete que nos pueda decir que estamos siendo tendenciosos con el sector de educación, ¿no? Tuvimos el gobierno de Alan García, que hace la mejor obra de la historia de todos los tiempos de la educación en el Perú. No son las grandes unidades escolares, no. Es la ley de la carrera pública magisterial. Y eso todo el mundo que sabe y dice que es la verdad, que es la meritocracia, el profesor que sepa más va a ser el que va a ganar más, y mientras más sabes y mejor haces el examen y mejor le enseñas a los alumnos, vas a ir ganando buen dinero y la gente se va a capacitar no solamente en enseñar, sino en administrar, etcétera, etcétera. Es la obra más importante de la historia del Perú. Y viene el gobierno de Antumala, lo petardea, lo destroza, y ahí estaba el señor Saavedra, que compra la prensa con publicidad y se cae en la boca. Hay 5 años de embalse. Viene el gobierno del señor Kuczynski
con inmensa plata en los medios de comunicación y nos querían vender con que saber era tan bueno que se quede. Se seguía embalsando la situación. Eso no es gobernar, eso es mecer a la gente. ¿Correcto? Así es. A la hora que hubo un problema, lo trataron de acallar en Exitosa, dijimos, hay un problema en Cusco, en Puno, en Moquegua. ¿Y qué pasó? El Perú se incendió por el tema. Entonces, no hay gobernabilidad cuando el gobierno de turno, el nombre que quieras, no es capaz de solucionar los problemas con operadores políticos adecuados. Ese es el tema. Y eso exactamente pasó con la reconstrucción del norte. Eso exactamente ha pasado con el tema de la recaudación tributaria. Hablaron maravilla y media de la recaudación tributaria del señor Torne, no pasó nada. La recaudación tributaria no mejoró por nada que haya hecho este gobierno. Va a mejorar ahora por el cobre no maneja el gobierno. Exactamente lo mismo con el tema de los destraves. ¿Qué es el destrave? La ley del lobby. Entonces, este gobierno no puede gobernar porque no tiene capacidad para hacer las cosas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tiene que hacer PPK para hacer las cosas en favor de la gente ahora? Eso es gobernar. En primer lugar, empezar el contacto con la realidad y reconocer que los principales problemas del país son la corrupción y el narcotráfico. Y es necesario también tomar decisiones y nombrar autoridades que no se encuentren vinculadas con actos de corrupción, con denuncias por corrupción, como por ejemplo el ministro de Defensa, que lamentablemente tiene un proceso prescrito por delitos de corrupción de funcionarios. Y finalmente, dedicarse a los problemas que tienen los peruanos. No tienen trabajo, no tienen una buena asistencia en salud, no tienen educación, simplemente no tienen dinero en sus bolsillos. Nadie quiso ser ministro de Defensa. Y resulta que la señora hermana del señor ministro de Defensa, secretaria de PPK, ahí está. Ese es el problema real del Perú. Para gobernar tiene que solucionar el problema de la gente. Ese es el problema. Ya, para ustedes les voy diciendo, día 15. Los días claves de enero son desde mañana hasta el 18. ¿Saben por qué? Porque la clase media paga las tarjetas de crédito el diciembre entre el 15 y el 18. Día clave. Días claves del próximo mes. 15 y 18 porque pagas el saldo de lo que tenías que pagar de febrero. Y el masazo viene a fin de mes y hay que pagar colegios. Así es. Por eso la gente no va a las marchas, no porque esté de acuerdo no con Fujimori o con... Porque tiene que trabajar, tiene que chambear, comer. Javier, Claro. en el norte. Ahorita con el febrero que va a haber en Talara, ¿tú crees que la gente en Talara va a estar preocupada por Carabalí? Para febrero la gente se habrá olvidado de Carabalí y en Arequipa se habrán olvidado de Carabalí porque tiene sus propios problemas. Ha muerto una persona y eso es un dolor inmenso para su familia. Pero el gobierno le da la espalda. Miren todo el problema de salud. Eso es gobernar. El gobierno con las alforjas más llenas de la historia no podía poner una ampolla en un botiquín. Así es. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué ministros van a gobernar? ¿Qué puede hacer Mecha Arauz en esta circunstancia? Pero el tema no es persona. Yo creo que lo que el gobierno tiene como gran déficit de inicio no tiene los objetivos claros. Fíjate. Ellos propusieron bajar el IGB a 15%. Hoy día fue una tragedia para el Perú. Ahí el diario Gestión está anunciando por tercer año consecutivo la recaudación se ha caído a pesar del mejoramiento de los precios de los commodities en el exterior. Entonces, no tiene los objetivos claros. Y eso es lo que genera confusión. Eso hace que cada ministro juegue a la libre. Fíjate, en el tema de la huelga magistral que tú hablaste, ¿quién impedía el diálogo? Basombrío. Basombrío le puso la camiseta de terrorista, le puso al dirigente que tenía a cargo el gremio e impidió que se pudiera llegar a una solución más abreviada como la que tuvimos después, aparatosa, accidentada. Entonces, mientras no haya un gobierno que tenga los objetivos claros, necesito crecer. Por ejemplo, Humala hizo, vamos a utilizar el crecimiento primero para los programas sociales. Creó sus programas sociales, descuidó el crecimiento, se acabó la gallina de los huevos de oro y ahora la estamos viendo las consecuencias. Nosotros tenemos un concepto muy claro. La única forma de reducir el malestar en el país es creando trabajo. La gente no quiere ir a un programa social para que le den 100 soles. La gente quiere chamba. Javier. Claro. Va, chambea el hermano de Velázquez, ¿quién? El hermano de la Vilcatoma. Chambea, bacán, cobras, ibas a tu casa y le robaron el televisor. Así es. Señora. No, el celular. No hay ciudad importante del mundo que no tenga militares en la calle. Ya pasó el señor Basombrío, el rey del Pero psicosocial. bien y se opone, pues. Yo he planteado en la Comisión de Defensa y democráticamente nosotros estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas apoyen la política de seguridad ciudadana. Jenny,
No hay ciudad importante del mundo que no tenga militares en la Hay que cuidar, No, pero la, yo no la me pongo a democracia eso. puede... Ah, ya, perdón. Pero, estoy poniendo un ejemplo porque Sí. la gente se olvida del tema de la ciudad. Han vuelto a matar a una No, persona. yo sí ahora en considero Icaya. que en las ciudades, ¿no? Sí debe existir ya en el la apoyo de interdicción del En la narcotráfico. interdicción del narcotráfico, Ah, no, eso es otra cosa. ahí sí me opongo Pero, totalmente. ¿sabe por qué les digo? Porque esos son los verdaderos problemas de la gente. Así es, el día a día, el que estamos viendo. Seguramente mañana o pasado vamos a tener al alcalde de Surco. En declaraciones que dan la vuelta al mundo, el alcalde de Surco dice, bueno, va a venir el Papa, hay que mejorar la seguridad ciudadana. Choros, absténganse. Porque se sabe perfectamente que con la capacidad operativa de las fuerzas policiales hoy, los choros hacen lo que se da la gana, con los robabancos, con los robacarteras, con los robataxis, con los lo que sea. Porque este gobierno también ha fracasado en la seguridad ciudadana. Así es. Le cayó de perillas a Basombrío, que en un acto creo de dignidad renunció. Pero su mandato como ministro del Interior ha sido un fracaso. Un fracaso. Pero el psicosocial del gobierno, los medios de comunicación, hace que la gente lo quiera ver bien. No es, eso es mentira, la gente no Es se un la psicosocial cree. millonario. Es un Que nos cuesta a multimillonario todos. psicosocial. En Chiclayo han mejorado la condición. Javier, cuando te vas a Chiclayo y te quieres subir a un taxi, ¿qué calcomanía ves? No, hasta La ahora, calcomanía hasta ahora. De hasta ahora. Mapato, de... De los que pagan cupos. De los que pagan exactamente. cupos. Y lo Así ves, es. lo ves. Todo Así el es. mundo lo ve en Chiclayo. La mejor Chiclayo, compañía de seguros en Trujillo. Chiclayo no es Pacífico, pero no Suiza, no es Mapfre, no es Rimac. Son los Es sicarios. la de los dos patas que manejan las coimas y los taxis. Así es. Así es. Y te roban un taxi y en la tarde tienes tu taxi de reemplazo. Así es. No sé cómo lo consigues, pero te le pones el taxi. Entonces, ese es el punto del Perú. Es un gobierno que no da pie con bola, que no tiene idea de lo que tiene que hacer. Y parte del hecho que está deslegitimado y la decadencia no solamente está en el gobierno y que va todavía a empeorar. La decadencia ha llegado al Ministerio Público, porque tú tienes una fiscalía VIP para el caso Odebrecht. La decadencia ha llegado al Poder Judicial, que con total descaro está creando una sala VIP para el caso Odebrecht. Y así vas a ver en todos los sectores Ahorita va que a venir. de manera descarada lo único que están haciendo es favorecer intereses y en el gobierno se están dedicando a robar. Jenny, ¿tú has O sea, el visto? caso Chinchero, por ejemplo, un caso en el que se enfrascaron, perdieron 2 ministros. ¿Era a favor del Estado peruano? Definitivamente no. Y por decirte, el ministro del Interior, nadie quiso ser ministro del Interior. Por eso lo tuvieron que llamar a Vicente Romero, que fue el ministro, el que fuera el Director de la general, policía. Porque para que acepte. Nadie quiso. O sea, esa es una realidad, es algo muy triste. Ahora, cualquier desesperadito, como mi buen amigo Javier Barreda, ha quemado su vida política por un carguito. Porque nadie quiere ser ministro, es algo realmente raro. Claro, era la oportunidad para el cambio, pero lo único que ha generado es más bien que Tenía- ciertas personas que en muchos casos están improvisadas estén accediendo a un cargo por esta Pero ¿cómo necesidad vas del a gobierno hacer de para convocar. llorar sobre leche derramada? Esa es la pregunta y se la voy a seguir haciendo cuando venga Beatriz Merino. Porque ella también ha sido primera ministra y sabe. Que- O sea, ¿cómo haces para gobernar? La gente dice, ya, ¿qué? Ok, viene la huelga. ¿Quién es Dile, ahorita el ministro de Educación? dile. Y del Este Beckler. es un gobierno que no tiene pueblo que lo respalde. No tiene pueblo. partido Así que lo es. respalde. No tiene bancada que lo respalde. Y un gabinete que supuestamente gobierna el país que no tiene los objetivos claros. Tú lees hoy día la entrevista del secretario general y es el más crítico del propio gobierno. No, Salvador no confía en PPK. Porque tengas una idea, ¿no? Entonces, Él no confía en PPK. ¿qué credibilidad, qué confianza van a tener de los ciudadanos si los propios dirigentes del partido de gobierno están cuestionando las decisiones que han tomado? Yo, la única que veo, y lo dejo sobre el tapete, que yo la verdad es que es algo libre, que digo yo, porque no creo que lo tengan, un acto de dignidad. PPK tendría que renunciar. Es lo que tendría que Lo que empezar a pasa es que suceder. PPK lo que está pensando es dónde me voy a vivir después, con la plata que tengo. Me voy a Estados Unidos, de repente tengo relevancia económicos, me voy a Francia, tengo pasaporte francés. PPK sabe que le queda poco tiempo de vida, porque tiene 79 años. Dice, ¿dónde voy a disfrutar de la plata que tengo? ¿Cómo me voy? A él no le importa la historia del Perú, no vaya a pensar que No es le su interesa. legado, sino acá no PPK queda no nadie. quiere a los peruanos, PPK no hace quiere su al maleta, Perú. se va y no queda No ni siente hijo, amor por ni el tío, Perú. ni sobrino, ni primo, ni tumba que visitar. Nada. Pero yo no veo una salida salvo la renuncia del presidente. Porque con este Y presidente... debería partir por eso. O sea, necesitamos a un presidente legitimado. Perdón. Debería renunciar y luego con un presidente legitimado convocar realmente a ministros Yo que te voy a puedan decir una resolver los cosa, problemas. sin temor a equivocarme. PPK es un hombre que habla 4 idiomas, que es culto, fino, inteligente, doctor. Pero no tiene una idea del significado de la palabra dignidad. Eso sí no lo sabe.